Hola, nosotros somos el equipo número 5, que está compuesto por Marcela Armendáriz, Mitzi Peña, Anaí Ceballos y su servidora Kareli Soto, y les vamos a hablar sobre la biopsia de la región oral y maxilofacial. Bueno, el contenido de esta presentación consiste en explicar qué es una biopsia. Vamos a hablar sobre sus objetivos, sus indicaciones y tipos, al igual que el manejo de muestras y la interpretación de los resultados. Bueno, para el diagnóstico de enfermedades bucales y maxilofaciales, requiere en muchos casos, además de una detallada historia y exploración clínica, el estudio histopatológico de la lesión, que será posible gracias a la realización de una biopsia, la cual es un procedimiento quirúrgico que consiste en la remoción de una parte representativa de una lesión en tejido vivo, con el fin de realizar su examen microscópico y poder valorar su naturaleza y extensión. Por lo tanto, pues una biopsia es un examen complementario fundamental en odontología, ya que en muchas ocasiones va a ser imprescindible para poder alcanzar un diagnóstico de ciertas patologías. Bueno, van a ver tres requisitos fundamentales para una correcta biopsia. El primero va a ser que el material obtenido debe ser suficiente, esto tanto en profundidad como en extensión, para poder asegurar un buen diagnóstico. El segundo punto es que debe ser una muestra representativa de la lesión. En casos de que sea una lesión no homogénea, debemos de elegir correctamente la zona que vamos a biopsiar. Y por último, la muestra obtenida tiene que tener un manejo adecuado hasta su procesamiento en el laboratorio, que ahorita mi compañera Marcela les va a hablar un poquito sobre eso. Bueno, ahora hablando sobre los objetivos de una biopsia, bueno, pues cuando se presenta una patología o una lesión, esto indica que pues va a haber muerte de células. Entonces, lo que va a pasar es que pues estas van a empezar a producir cambios pues en el tejido, que muchas veces estos cambios, muchas veces pues no son reconocidos a simple vista, o ya sea que sí pueden verse, pero necesitan de una confirmación. Entonces, para eso, pues, se va a realizar una biopsia, que esta pues va a ser un estudio complementario que le va a servir al médico para poder establecer un diagnóstico definitivo. Ya con ese diagnóstico, pues nos va a permitir identificar o determinar ya sea la causa de la infección, de la inflamación, del cambio de coloración, del aumento de volumen o lo que sea en lo que se presente la lesión. Entonces, como propósito de una biopsia, pues es definir o determinar la naturaleza que tiene la lesión, establecer un pronóstico, ya sea para lesiones premalignas o malignas. También son muy útiles para poder prescribir tratamientos, y en dado caso, pues estar como que checando si el tratamiento que nosotros llevamos a cabo fue de manera eficaz. Y también sirve como un documento que va a tener un valor médico legal. Bueno, ahora vamos a continuar con las indicaciones. Voy a mencionar algunas ocasiones en las que va a estar indicada la realización de una biopsia. Por ejemplo, va a estar indicada una biopsia cuando existan lesiones que persistan más de 2 semanas tras haber ya retirado los posibles agentes causales. También para lesiones que presenten características clínicas de malignidad, por ejemplo, que sean de crecimiento rápido, que sea una lesión adherida o que sea indurada la palpación. También en lesiones pigmentadas, aunque en estos casos se recomienda referir al paciente a servicios especializados para que sea evaluado pues por un profesional y que tenga experiencia en este tipo de lesiones. También va a estar indicada para lesiones que no pueden ser diagnosticadas por otros métodos,
También sirve para determinar enfermedades infecciosas, micóticas y bacterianas, para determinar el tipo de algún tumor maligno, al igual que su grado de malignidad, para lesiones que se tenga sospecha de cáncer, perdón. ¿Le puedes dar, por favor? También para la confirmación de enfermedades sistémicas, que como sabemos, pues existen enfermedades que inciden, en la cavidad oral, pues formando parte de un cuadro sistémico, como por ejemplo el síndrome de Sjögren, la amiloidosis o la sarcoidosis. Y por último, también sirven para el diagnóstico de lesiones mucocutáneas de base inmunopatológica, como lo son el líquen plano oral, el lupus eritematoso y otras enfermedades incluidas en el grupo de enfermedades ampollosas, pues de patogenia inmunológica. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de las biopsias. Van a ser 3, que son las principales. La primera es según las características de la lesión, que pueden ser directas o indirectas. Las directas es cuando la lesión está muy superficial y pues le va a permitir un fácil acceso pues a los instrumentos con los que vamos a biopsiar. Y también tenemos la indirecta, que esta es cuando la lesión está pues muy profunda y pues no está a la vista, es decir, pues va a tener tejido normal o tejido sano por encima de donde va a estar el tejido dañado. Otra clasificación es según el momento en el que se toma. Tenemos el preoperatorio, que pues se va a realizar antes del tratamiento, pues para poder determinar el diagnóstico. Luego tenemos el transoperatorio, que se realiza durante el tratamiento y pues es cuando se requiere el análisis o la prueba de una manera rápida. Y por último tenemos el postoperatorio, que se va a realizar después del tratamiento y pues va a tener como principal finalidad determinar si el tratamiento que ya se le realizó pues está siendo eficaz. Y otra de las clasificaciones, bueno, más bien la tercera clasificación, es según la técnica que se usa. Aquí vamos a tener 4 tipos, que es la incisional, la excisional, la que es con punción o con aspiración, y la que es con pinza de sacabocados o con punch. Y bueno, la biopsia incisional, esta es para cuando la lesión es muy grande, que tiene una extensa superficie y bueno, cuando la superficie va a medir más de 2 centímetros de diámetro. En esta se va a tomar una pequeña porción de la lesión y tiene que agarrar mínimo de 2 a 3 milímetros de tejido sano. Esto pues le va a permitir al patólogo pues para diferenciar entre el tejido que está sano y el tejido que está dañado. También es importante que al momento de realizar la anestesia por infiltración esté retirada de la lesión de mínimo 0.5 milímetros, pues esto para evitar que se distorsione el tejido por la anestesia. En caso de que, por ejemplo, en una lesión se encuentren diferentes pigmentaciones en el tejido, es necesario que tomemos la biopsia en las 2 partes, pues porque no sabemos la composición de una y pues la de otra. Entonces es necesario pues quitar el tejido de las 2 partes para hacer la prueba. Y en los usos, pues esta va a estar determinada para cuando la lesión es muy extensa, también cuando se requiere pues determinar un diagnóstico y también es importante que nosotros biopsiemos de una manera que esté convergente hacia la base. Esto le va a permitir una mejor
cicatrización. Y también que en lugar de que sea más ancha, que sea más ancha que profunda, esto no, o sea, no es lo indicado. Lo indicado es que sea más estrecha, así como en esta imagen, que sea más estrecha y más profunda. Esto es debido a que muchas veces las células que son malignas se encuentran solo en la base. Entonces, si nosotros, en lugar de hacerla más profunda, la hacemos más ancha, pues no vamos a tener acceso a ellas. Y luego la biopsia escisional, que esta es cuando la lesión es pequeña y aquí se va a extraer completamente la lesión. La lesión tiene que medir menos de 2 centímetros de diámetro. Y esta es tanto diagnóstica como terapéutica debido a que pues vamos a poder determinar de qué lesión se está tratando y al igual pues estamos retirando todo el tejido dañado. Y pues al igual que la incisional, pues se tiene que al momento de biopsiar, pues agarrar también tejido sano, que sea de 2 a 3 milímetros mínimo en todo su perímetro. Y como está acá en esta imagen inferior, que estén convergente hacia la base. Y en caso de que nosotros veamos que la lesión está diseminada, o sea que no está en un solo lugar, es mejor optar por la biopsia incisional porque pues no está muy bien delimitada. Y luego tenemos otro tipo de biopsia que es la compunción o aspiración, que en esta, para poderla llevar a cabo, pues se requiere de una aguja. Esta aguja puede ser de calibre desde 16 hasta 18 y vamos a tener de 2 tipos. El que es el que va a aspirar líquido, que puede extraer, que puede ser usado en cualquier tipo de lesión, a excepción del mucosele. Y vamos a tener el otro tipo de biopsia, en este caso, que es la que va a aspirar células. Estas células van a ser para poder realizar un diagnóstico patológico y se va a realizar con una aguja delgada. Este tipo de biopsia también puede ser, es más comúnmente llamada como aspiración con aguja fina. Y sus usos, esta va a estar, pues sí, usada cuando nosotros detectemos que hay una masa blanda debajo de la piel o de la mucosa en caso de que sea pues dentro de la boca. También cuando el paciente pues no quiere que le quede una cicatriz y también cuando las estructuras que están alrededor de la lesión pues estén en una zona de riesgo y también cuando la lesión se encuentra en una zona que es de difícil acceso. Y esa está principalmente indicada para las masas tumorales, sí, en general como masas tumorales, y es muy usada para los tumores de las glándulas salivales mayores. Y por último tenemos la biopsia que es con pinzas sacabocados o con punch, que estos 2 instrumentos nos van a permitir biopsiar lesiones superficiales. Esta que tenemos aquí es la pinza sacabocados, que esta pues tiene una longitud pues muy larga, es de 20 centímetros, entonces nos va a permitir llegar a lesiones que son de difícil acceso. Y luego, este otro que tenemos acá, este de aquí, es el punch, que pues es un instrumento que es de acero. El mango puede ser también de acero o puede ser de plástico o de un material
desechable. Y en su punta activa, que es esta parte de aquí, pues es hueco y el perímetro es filoso. Entonces este se coloca en la lesión y luego se empieza a rotar así de esta manera para que pueda penetrar en el tejido y pues poder extraer el tejido que queremos analizar. Y el perímetro el diámetro que puede o sea, el rango del perímetro que puede tener su parte activa va desde 2 hasta 10 milímetros. Y estos dos instrumentos, aparte de permitirnos obtener tejido mucoso, también nos va a permitir obtener tejido óseo. Ya es porque estos pueden penetrar hasta el periósteo. Y pues yo creo nada más. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el manejo pues de las muestras para las biopsias. ¿Me puedes dar, por favor? Bueno, pues para empezar, toda muestra de tejido pues se debe mantener pues en condiciones óptimas para poder preservar la arquitectura estructural de las células pues de la lesión. Las muestras que han sido, o bueno, que son apretadas o que las congelan, que las desecaron o quemaron o que de alguna manera fueron manipuladas, pues es posible que a lo mejor en el pues no arrojen un diagnóstico una vez que lleguen con el patólogo y probablemente sea necesario repetir la biopsia, pero pues como sabemos o sea, no todos los casos son iguales, por lo cual esto podría ser posible o no. Por lo que, pues lo ideal, bueno, sí, ahorita les voy a hablar de eso. Bueno, una de las cosas que no tenemos que hacer o de las que con las que tenemos que tener un extremo cuidado es en el momento en el que nosotros tomamos la muestra, porque pues como ya les mencioné, hay que evitar que se deteriore con el uso a lo mejor de instrumental durante pues nuestra manipulación. Entonces, pues para empezar, la muestra que tomamos pues no debería de estar envuelta en una gasa, o sea, no deberíamos de ponerla en una gasa, independientemente de que ésta esté húmeda o seca, ya que pues podría confundirse con basura a lo mejor y tirarse de manera accidental. Tampoco debemos de ponerla sobre papel o paños, ya que esta prueba pues podría secarse mientras que nosotros terminamos de completar la cirugía. De hecho, pues lo más ideal, o sea, lo que debe de hacerse es de que al momento, o sea, inmediatamente de que nosotros sacamos pues la prueba o la muestra, debemos de introducirla en un contenedor de plástico o de cristal que contenga un volumen de formol en solución al 10%. El formol, pues, es un formaldehído, que es un fijador que es de rutina en anatomía patológica y es un aldehído gaseoso que va a ayudarnos a conservar por días o por semanas el tejido. Y pues que estos recipientes pues se puedan cerrar. La muestra debe de estar completamente inmersa en esta solución, o sea, no pueden quedarse residuos en las paredes de los contenedores. Y la solución pues debe estar, bueno, el contenedor debe estar pues totalmente cerrado y incluso de que debe de estar, o sea, la muestra debe estar en contacto con el formol, incluso en caso de que el recipiente o el contenedor se llegara a volcar. Antes de enfocarnos en el cierre de la herida, el dentista o el profesional debe de asegurarse de que la biopsia no se adhiera, pues como ya les había comentado, en las paredes del frasco por encima del nivel de formol. Esta sí, ¿le puedes dar, por favor? Ah, no, no es cierto. Bueno, el recipiente que contenga la muestra debe estar marcado por una etiqueta que
de RPBI o de producto biopeligroso que esté aprobada por la administración sanitaria, como lo pueden ver ahí no ven mi cursor, ¿verdad? Pero ahí en el recipiente de vidrio se ve la etiqueta de RPBI, y esto es pues si se transporta, o sea, si lo envías por paquetería o algo así, pero si el transporte es de forma interna, o sea, por ejemplo, en un hospital, que ahí mismo esté el consultorio o el lugar donde realizaron la cirugía, esta etiqueta no es, pues no es obligatoria. No sé si le puedes dar. ¿Ya leíste? ¿No te puedes regresar, por favor, Mitzi? Es que... Allá. No, a la siguiente, por favor. Ahí. Bueno, el marcado de muestras, pues se puede, o sea, nosotros podemos marcar nuestra muestra por medio de un punto de sutura. Esto pues va a ser una identificación de los márgenes, o sea, si nosotros vemos la muestra y sospechamos de que hay una displasia o una neoplasia, pues es útil para el patólogo, que es el que le va a llegar la muestra, si el dentista, o bueno, nosotros marcamos uno de los márgenes de la muestra con un punto de sutura que esté un poquito apretado, para así nosotros señalarlo anatómicamente. Esto le va a permitir al patólogo informar correctamente sobre qué márgenes de la biopsia en específico quieren que se amplíe más su pues búsqueda ay, perdón, o pues sí, profundizar su observación, no sé. Bueno, la orientación y la localización de la sutura se deben de ilustrar o documentar, o ambas, en un impreso que nosotros debemos de enviarle al patólogo. Bueno, el envío de muestras, pues lo ideal es que en todas las clínicas dentales deberíamos pues de tener un acuerdo o un servicio de diagnóstico patológico oral, a quien enviar las biopsias. Casi siempre, en general, pues es preferible que nosotros enviemos el tejido, las muestras de tejidos odontológicos a un patólogo oral o algún maxilofacial, porque generalmente pues los patólogos generales, aunque estén pues muy cualificados, pues pueden no estar familiarizados con los detalles que se pudieran presentar en quistes o tumores odontogénicos, por lo que esto pues nos podría causar un diagnóstico y un tratamiento incorrecto. Si nosotros, si nos encontramos en una clínica dental que no tiene un servicio disponible, pues muchas facultades de odontología y profesionales de la patología oral y maxilofacial en ciudades pues ya más grandes ofrecen servicios que son por correo, y estos van a proporcionar también los contenedores para el envío del pedido, en caso de que pues nosotros optemos por esta opción. Bueno, estos contenedores que les mencionaba deben de enviarse junto con un impreso que debe de tener pues información bastante detallada, o sea, que esté en el contenedor, y el propio contenedor normalmente, que es, ya les había mencionado, que sea de plástico o de cristal, debe traer también un etiquetado de RPBI o de producto biopeligroso, y con los formularios estructurados para obtener información básica acerca del paciente. Esto es pues bastante importante, o sea, ser bastante específicos, ya que la información que es insuficiente o datos incompletos, o a lo mejor que omitamos partes importantes del historial, pues puede provocar una pérdida de tiempo para el patólogo, o pérdida de tiempo pues en el diagnóstico. Bueno, la mayoría de los laboratorios de patología envían sus informes escritos al dentista entre los 7 y 14 días después de la recepción de la muestra. Y para esto el dentista debe intentar citar al paciente en aproximadamente una semana para nosotros pues retirar la sutura e informar al paciente sobre el resultado de la biopsia. ¿Le puedes dar, por favor?
Bueno, en caso de que nosotros no recibamos el informe a tiempo, pues debemos de tomar una decisión entre llamar al paciente a su casa. Bueno, ya una vez que los recibimos, más bien podemos tomar la decisión. O sea, si no fue a la semana y ya fue hasta después de que le retiraron ustedes sus suturas, puede tomar la decisión de llamar al paciente, pero esto pues se da más bien cuando los resultados son negativos en cuanto a tumores malignos, y para esto siempre hay que documentar la llamada o, o citarle para volver pues también en 2 semanas después de la operación. Si el diagnóstico microscópico pues señala un tumor, hay que llamar inmediatamente al paciente, que consultarlo, que venga pues con ustedes a su consultorio, a la clínica en donde estén, para hablar acerca de estos resultados y pues tomar decisiones rápidas de qué es pues, lo que se va a hacer, ¿no? Hacer citas con especialistas y todo. Cuando tenemos pacientes a quienes, ¿no le puedes regresar, por favor? Cuando tenemos pacientes a los que se les tiene que comunicar, pues que hay un diagnóstico grave, por ejemplo, podría ser cáncer, hay que recordar que pues a estos pacientes se les debe tratar con mucha sensibilidad y minimizar la ansiedad o sea, tener mucho tacto con ellos, porque seguramente les va a causar una depresión o una ansiedad el diagnóstico. Y al mismo tiempo debemos de enfatizar en la necesidad de seguir un tratamiento y un seguimiento pues precoz. Bueno, ahora el manejo de la muestra de tejido duro, pues bueno, la técnica para tomar la muestra depende de si se ha planificado una biopsia incisional o excisional y de la consistencia del tejido que pues se va a evaluar. Si se encuentra pues una lesión de tejido óseo que es de tamaño pequeño y que se separa fácil del hueso subyacente, pues este se va a curetear y se va a enuclear, o sea, meterlo en el recipiente. Igual pues es de la misma manera que las lesiones quísticas y se va a enviar para su examen. Si la lesión se llega a resistir al curetaje, pues en medio de la eliminación, pues se debe intentar eliminar 1 milímetro de hueso alrededor tras la eliminación total de la lesión. Y si se indica una biopsia incisional, pues nada más se va a tomar una parte del tejido óseo y se deja disponer pues para el diagnóstico histopatológico. Es importante recalcar que pues siempre que sea posible se deben de incluir radiografías diagnósticas con la muestra intraósea y que se envíen, o bueno, que se envíen digitalmente al patólogo para, pues como ya les mencioné anteriormente, para proporcionarle toda la información clínica y la mayor información posible, además del informe de remisión de la biopsia. Listo, ¿le puedes dar? De la interpretación de las biopsias. Tenemos que tener en cuenta primeramente que los resultados pueden ser de dos tipos. En el primero, que es donde se pueden identificar las lesiones, pues desde el punto de vista histológico, realizando una apreciación nosológica, donde ahí mismo se realiza el diagnóstico histológico, es decir, que desde una vez el patólogo nos deja identificar la lesión, y el descriptivo, que pues es hacer una descripción de lo que se ve, o sea, es decir, que se describen las estructuras, pero sin dar un diagnóstico histopatológico. Los resultados que nos puede mostrar la biopsia, pues nos puede decir que es benigno. Esto quiere decir que la masa no presenta pues gran riesgo y pues no puede causar ningún problema significativo, siempre y cuando pues se mantenga tal cual está y que no tenga cambios. También puede ser atípicamente indeterminada, que no se puede obtener un diagnóstico de este y pues necesita otras pruebas. Sospechosa o probablemente maligna. Este tipo de diagnóstico pues requiere más investigación pues, para ver las características anormales. Estas lesiones pues deben de ser analizadas con un método más completo pues, para determinar si existe una posibilidad de que sea maligna.
La maligna, que pues este ya es un diagnóstico de cáncer que debe ser analizado pues para determinar el tratamiento. Y la insatisfactoria, que pues es la que nos dice que no fue suficientemente la cantidad de muestra que no se pudo analizar, así que necesitaría más muestra para volverse a realizar pues la biopsia. Aquí les tengo un ejemplo pues del resultado de una biopsia. Fue una biopsia en la lengua. Se realizó bueno, primeramente se ve en el documento, se ve el documento, el nombre del laboratorio el que fue realizado. Pues los logos del laboratorio sí se tiene, el título del nombre, el número de muestra, el nombre del paciente, la edad, el sitio, el sexo, el médico tratante y el diagnóstico. En este caso fue una interpretación, una biopsia donde nos describen histológica, donde ya nos describen con un diagnóstico. Dice en el diagnóstico clínico que pues es un granuloma traumático carcinómico. Bueno, ahí dice la fecha de ingreso, la fecha en donde fue el tallado y la hora. Y abajito ya dice de lo que se muestra, que dice que son dos muestras. La mayor es de 2.5 por 1.5 por 1 centímetro. Y la otra muestra dice que es de 1 por 0.5 por 0.4 centímetros. Y ya ahí abajito ya nos escriben lo que vieron, que dicen al microscopio pues se observó una mucosa lingual con neoplasia maligna invasiva, úlceras de células escamosas bien definidas con producción abundante de creatina, con focos de necrosis. No se encontró evidencia de componentes nucleoides. El estroma se ve inflamación crónica, todos los bordes tienen tumor. Eso fue lo que se descubrió en este estudio y ya dice final del estudio. Del lado derecho viene la imagen histológica de la muestra. Más abajo tenemos nuevamente el diagnóstico, que dice que son carcinomas de células escamosas, invasor, ulcerado bien diferenciado del borde lateral derecho de la lengua y todos los bordes con tumor. Y después viene la fecha del reporte, el nombre de la doctora que lo realizó, el nombre del doctor del laboratorio, y pues ya vienen indicaciones, dirección del laboratorio e indicaciones de que la biopsia puede estar de 4 a 14 días, dependiendo del laboratorio. Y pues esto sería todo. Gracias.